todas las guías, en todas las fichas a lo largo del año, solo que se habilitan un poco más adelante que cuando se publican los ejercicios. Marion, ahí traté de agregar un poco la letra, ahí capaz te quede un poquito más fácil. Bien, nosotros hoy nos vamos a enfocar en un problema que es el problema número 3, que dice área de un triángulo. Bien, área de un triángulo dice desarrolle un programa para calcular el área de un triángulo, cargando por teclado el valor de la base, pero sabiendo que su altura es igual al cuadrado de la misma, ¿sí? El cuadrado de la base. Observar que la altura no es un dato, solo se indica la forma de calcularla de acuerdo a la base, que sí lo es, sí que sí es un dato. Pero bueno, antes de que entremos en el problema en sí, antes de que nos pongamos a analizarlo, ustedes, ya alguna palabrita ahí le debe haber sonado similar a algo que han visto. Y ustedes estarán diciendo, hay una serie de pasos que nosotros tenemos que seguir, hay una serie de componentes que tenemos que analizar para poder resolver el problema con el que nos enfrentamos, ¿sí? No vamos a ir directamente ya a codificar. Había algunos pasos que ustedes tenían que hacer antes. ¿Qué es lo que tienen que hacer primero cuando encaraban un problema? Cuando decimos un problema nos estamos refiriendo, por supuesto, a un ejercicio o a algún problema en la vida real, algo que ustedes tienen que resolver. ¿Qué es lo primero que iban a hacer? ¿Qué es lo que tenían que hacer para poder llegar a esto? Daniel nos dice identificar los resultados, Marcelo nos dice ir a los resultados. ¿Y no habrá algo antes que eso? Dice la entrada, el proceso de la salida. Perdón, contame. Identificar los datos. Identificar los datos, saber. ¿Y antes que eso habrá algo más? Acá Francisco nos avisa, nos dice, analizar el problema. Abrir Python, nos dice Roberto. Creo que Python llega un poquito más adelante. Analizar el problema. ¿Qué sería analizar el problema? ¿Diagrama de flujo? Diagrama de flujo, capaz un poco más adelante todavía. Analizar el problema. A mí me interesó eso, analizar el problema. ¿Nosotros podemos resolver algo? ¿Podemos resolver algo que no entendemos? Claro, ¿Qué les parece? El problema. Hay que entenderlo primero. Hay que entenderlo, exactamente. Analizarlo, entender el problema. Eso es lo primero. Lo primero es decir, a ver, yo entiendo lo que me están diciendo, yo entiendo qué es lo que voy a tener que hacer. Tengo una noción más o menos de cómo podría pensar para resolverlo. Y ahí sí podemos pasar a algo que están mencionando bastante ustedes, que es entradas, procesos y salidas, que ya vamos a charlar también un poquito de qué se trata. Entonces nosotros decimos, ok, yo de momento no sé nada de Python, no sé absolutamente nada de codificación, de PyChart, no sé lo que significa eso. Voy a entender el problema. A ver, desarrollo un programa para calcular el área de un triángulo. Ok, ustedes dicen, ¿ustedes entienden el concepto de área? Sí, saben lo que es un triángulo. Perfecto. O sea, ya son conocimientos que ustedes tienen de antes. Cargando por teclado el valor de la base, sabiendo que la altura. Entonces, ustedes empiezan a imaginar y decir, hay cosas que yo ya comprendo. Yo el dominio del problema lo conozco, lo tengo bajo mi control, ¿sí? Pues si ustedes, imagínense que si en vez de decirle calcule el área de un triángulo, le quieren calcule el área de una figura fractal, entonces dirían, a lo mejor no sé lo que es una figura fractal, y ya se me pone un poco más complejo el tema, sin importar Python, sin importar nada, decir, yo estoy entendiendo lo que me piden porque no sé lo que es eso, ¿sí? En cambio acá le están diciendo claramente hay que calcular el área de un triángulo, y ustedes dicen, yo sé lo que es un triángulo, sé lo que es la base, sé lo que es en altura, sé lo que es elevar al cuadrado. Perfecto, entiendo lo que me pide. ¿Bien? Ahora, cuando entendimos el problema, nosotros queríamos pasar a resolverlo. ¿Qué necesitábamos para resolver el problema? ¿Qué es lo que necesitábamos generar para poder resolver ese problema de una vez y por todas? Especificar un algoritmo. Un algoritmo, ¿sí? ¿Qué era un algoritmo? Así en palabras muy simples. Una secuencia finita de pasos para resolver un problema.
conjunto finito y ordenado de pasos para resolver un problema, ¿sí? Ustedes saben que dicen, bueno, tengo este problema, yo lo voy a hacer de esta manera, y especificar muy claramente, con todo el rigor, punto por punto de lo que queremos hacer, ¿sí? Tenía que ser, lógicamente, tenía que ser finito. Cuando decimos finito no nos referimos a que es finito, lógicamente, sino que tiene un fin, a que no es una secuencia infinita de pasos, ¿sí? Es una secuencia de pasos ordenados. ¿Sí? No da lo mismo si yo empiezo por el paso 1 que si empiezo por el paso 7. ¿Bien? Imagínense ustedes queriendo, no sé, cambiar las ruedas de un auto y alguien les dice, el algoritmo es este, paso 1, poner el freno de mano, paso 2, aflojar un poco las tuercas, paso 3, poner el gato, y ustedes dicen, bueno, vamos a hacer al revés. Yo en vez del paso 1 y paso 2 voy a empezar por aflojar las tuercas, después voy a poner el freno de mano, después el gato y después terminamos haciendo algo muy inconveniente si es que nos terminamos lesionados, ¿sí? Entonces, conjunto finito, o sea que tiene un fin de pasos, y pasos ordenados, ¿para qué? Para resolver un problema, para poder hacer algo que es lo que nosotros queremos, ¿sí? Se nos va el auto de cruz del eje, sí, es claramente, o lo mismo si ustedes quieren cargar el termo con agua para el mate, y bueno, primero van a sacar la tapa y después van a poner el agua, ¿sí? No intenten hacerlo al revés. Y ahí, cuando ustedes querían definir ese algoritmo, querían resolver ese problema, es donde ustedes iban a identificar algunos componentes. Y ahora sí, ¿cuáles son esos componentes que ustedes iban a identificar para poder definir este algoritmo con el que queremos resolver el problema? Ahora sí, vamos. ¿Qué era? ¿Cuáles son esos componentes que ustedes querían? Resultados, datos, procesos. Hay que aprender a pescar. Bueno, tal vez lo puedas hacer, pero para esto no nos va a servir de tanto, ¿sí? Nos dijeron, me dice Agustina, resultados, datos y procesos. En algún momento yo vi que en el chat lo han mencionado en otro orden. Ella me dice resultados, datos, procesos. Alguien me dice aquí, Laura nos dice datos, proceso y resultado. ¿Bien? Y bueno, vamos a pensar, porque ellas, tanto Agustina como Laura, por algún motivo es que han pensado en ese orden, por algún motivo que lo han expresado en ese orden. Vamos a ver. Cuando Laura nos dice datos, procesos y resultados, lo que ella tiene en la cabeza, lo que tiene en el diagrama mental, ella dice, lo piensa secuencialmente y dice, yo voy a tomar datos, los voy a procesar a esos datos, y al haber procesado esos datos yo saco resultados. ¿Sí? Es como una forma de trabajar, es como ustedes han visto el diagrama. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella dice, a ver, básicamente lo que va a hacer el proceso es justamente procesar esos datos para poder sacar un resultado. Es razonable. Ustedes quieren, si quieren hacer una pasta frola, ya que estamos cerca de la tarde, entonces dicen, yo voy a agarrar los ingredientes, los voy a procesar de alguna manera, y de ese proceso va a salir nuestra pasta frola para que podamos tomar el mate. ¿Sí? De membrillo, sí, la pasta frola es de membrillo, señores. Entonces, ella, Laura, cuando dijo datos, procesos y salida, nos dijo, tengo los ingredientes, luego el proceso, o sea, voy a tomar los ingredientes, los voy a procesar y voy a sacar el resultado. Perfecto. Pero fíjense ustedes que Agustina nos dijo resultados, datos y procesos. Y no es porque Agustina no haya estudiado, justamente es porque Agustina tiene otra cosa, otro orden con el que ella pensó estos tres componentes. Agustina, ¿qué dijo? ¿Por qué? Porque ella pensó primero en los resultados, ¿sí? Y después en los datos y después en los procesos. Porque, como ustedes vieron con la ingeniera Tartavini en la clase teórica, ¿sí? Está bien, nosotros vemos ese diagrama que dice datos, los datos pasan al proceso y el proceso pasa a los resultados, ¿sí? Pero nosotros para poder pensar ese algoritmo, para poder resolver ese problema, como dice Lucía, dice, tenemos que identificar qué es lo que queremos obtener. ¿Bien?
Entonces, vamos a concentrarnos primero en el resultado. Es decir, ¿qué queremos sacar de acá? ¿Qué es lo que necesitamos? Y queremos que salga una pasta Frole. Después veamos si tenemos los ingredientes para hacerlo, después veamos cómo la hacemos. ¿Sí? Pero lo primero que tenemos que tener claro es decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? Imagínense que si ustedes no tienen claro lo que quieren, se ponen a procesar cosas y en vez de una pasta frola les sale, no sé, unas tortas fritas o algo que no es lo que ustedes esperaban. A lo mejor las tortas fritas es un excelente proceso, pero no es lo que ustedes querían. Ustedes se habían tentado con una pasta frola de membrillo, ¿sí? Y como les avisa y les advierte por ahí en la ficha, hay pocas cosas más molestas en el mundo de la programación decir que obtener una solución correcta para un problema que no era el que querían resolver, ¿sí? Entonces, como dice Lucía, y con el orden que lo había pensado Agustina, ustedes se enfocan en decir, ¿qué es lo que quiero conseguir? Bien, perfecto. Paso 1, identificar. Yo me concentro en saber qué es lo que quiero conseguir, cuál es el resultado de este problema. Bien. Y ustedes podrían decir, bueno, pero si empecé por la derecha, digamos, por los resultados, a lo mejor me toca ir al proceso. Pero justamente como con ese orden que había explicado por chat recién, yo me concentro en saber qué es lo que quiero obtener, cuál es el resultado que necesito para resolver este problema. Luego, yo necesito, es decir, ¿tengo todo lo necesario para poder conseguir este resultado? Ya vemos cómo lo proceso, ya vemos cómo lo transformo, ¿sí? Pero sabiendo que yo ya tengo claro qué es lo que busco, cuál es el resultado que busco, ¿tengo los datos necesarios para poder obtener ese resultado? Entonces, pasamos de enfocarnos en el resultado como primer paso a definir y observar cuáles son los datos que tengo disponibles para esto. Entonces, finalmente, vamos a poder centrarnos en el proceso que nos va a permitir obtener los resultados que queremos. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que identificar es cuál es el resultado, qué necesitamos obtener, cuál es la solución al problema, cómo vamos a solucionar ese problema, cuál es la salida. Luego, saber y caracterizar las entradas, los datos que tenemos. Y finalmente vamos a explicitar el proceso que transforma esos datos en el resultado para así haber resuelto nuestro problema. ¿Bien? Bueno, vamos a tomar entonces este ejercicio que tenemos enfrente nuestro. Vamos a volver a leerlos y vamos a pensarlo en términos de los componentes que charlamos recién. Dice, desarrolle un programa. Bueno, ok, eso ya veremos. Pero ¿qué tiene que ser el programa? Para calcular el área de un triángulo, cargando por teclado el valor de la base, pero sabiendo que su altura es igual al cuadrado de la base. Observar que la altura no es un dato, solo se indica la forma de calcularla de acuerdo a la base en sí, que es un dato. Si nosotros quisiéramos venir aquí y plantearnos, bien, plantear y decir, habíamos dicho que teníamos datos, proceso y resultado. Bien, esto era datos, esto era proceso y esto eran los resultados. Si estamos hasta acá, venimos bárbaro. Entonces, datos, procesos y resultados. Le voy a quitar el texto de acá, mejor lo voy a poner arriba, para que nos quede un poquito más cómodo. Bien. Pensándolo en estos términos, datos, procesos y resultados. Datos, proceso y resultado. Bien. Dijimos que nos íbamos a concentrar primero, ¿sí? Primero en los resultados. Entonces nos vamos a parar acá. Este va a ser nuestro prioridad número 1. El resultado. Y nos dice, desarrolla un programa para calcular el área de un triángulo, cargando por teclado el valor de la base, sabiendo, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Cuál es el resultado que esperamos? ¿Cuál es el resultado que debemos conseguir para resolver el problema? El área, nos dice Marcelo. ¿El área de qué? El área del triángulo que estamos queriendo calcular. Bien, entonces nuestro resultado será el área del triángulo. ¿Podemos decir algo más respecto al área, a este resultado que vamos a sacar? ¿Cómo podemos caracterizarlo? O sea, ¿qué características va a tener este resultado? ¿Qué les parece? ¿Qué características podrían darme ustedes de este resultado? ¿Va a ser por altura? No, eso es a decirme cómo calcularlo. Daniel nos dice, va a ser un valor numérico. Lo mismo que nos dice Jeremías, va a ser un número, ¿sí? Bien. Francisco nos agrega, dice, ¿un float? Bueno, puede ser. ¿Por qué no tiene que ser? Porque no tiene necesariamente que ser un entero. ¿Bien? Uno podría decir, si se quiere poner más fino, podría decir esto va a ser un número real, ¿sí? Porque no va a ser complejo ni va a ser natural, pues uno podría decir un número real. Lo que dice Francisco es un float, nos tira un término ya más específico de la programación y de ciertos lenguajes. Pero vale, ¿sí? Es lo que ustedes dicen, esto va a ser el área del triángulo y vamos a decir que este área va a ser numérico, le vamos a poner flotante, ¿sí? O flotante, o decimal, o bien un número real. ¿Bien? Entonces nosotros no solo estamos diciendo el resultado va a ser este, pero además estamos dando las características del resultado. ¿Qué significa? Que si de repente en vez de salir un número, nos sale una letra como resultado, bueno, claramente sabemos que algo hemos hecho mal. ¿Bien? Entonces es importante también caracterizar un poquito la salida, los datos y demás. Nos sale una torta frita exactamente en vez de una pasta frola. Bien, podríamos decir algo más, podríamos decir que puede estar expresado, por ejemplo, en metros cuadrados o en centímetros cuadrados, dependiendo cómo lo carguemos. ¿Sí? Podríamos decir expresado en, vamos a decirle, centímetros cuadrados. Entonces, acá sacamos no solo cuál era el resultado, sino que iba a ser numérico, flotante o decimal, o real, ¿sí? Y que iba a estar expresado en centímetros cuadrados. Perfecto. La verdad es que el problema no pide mucho más que eso. Uno lo ve y dice, bárbaro. Vamos a seguir entonces. Vamos a pasar a seguir leyéndolo, porque además, después de haber determinado el resultado, tenemos que determinar qué cosa. Resultado, ya lo tenemos, ya lo caracterizamos y demás. Los datos, muy bien, como nos dice Agustina, como nos dice Pedro, los datos. Bien, vamos a leer entonces, vamos de vuelta. Desarrollo un programa. Programa no tiene tanto que ver con nuestro problema. Para calcular el área de un triángulo. Listo, ya dijimos que el área era el resultado, era el objetivo que nosotros buscamos. Cargando por teclado el valor de la base. Y si yo quiero calcular el área de un triángulo, ustedes saben que necesitamos la base. Pequeña aclaración entre paréntesis. Tengan en cuenta que cuando ahí dice triángulo, estamos hablando de un triángulo rectángulo, ¿sí? No para cualquier triángulo, lógicamente. Entonces, ustedes dicen, sí, yo me acuerdo que para calcular el área de un triángulo rectángulo, había uno de los lados a los que le llamábamos base. Entonces, como que suena que esa base es uno de los componentes que yo voy a tener que procesar para poder conseguir mi resultado. ¿Bien? Entonces decimos que la base es uno de los datos que tenemos aquí. ¿Bien? Entonces, dentro de los datos, ¿qué tenemos? Dijimos que tenemos la base del triángulo. Nuevamente, no alcanza con decir la base. Hay que caracterizarlo un poquito más. Bueno, la base y la altura, nos dice Laura, ya vamos a ver si la altura es también. Pedro nos dice un input, y no sé, yo no estoy programando todavía. Yo, Python, no sé nada. Yo estoy queriendo resolver el problema.
Nos dice Marcos, nos dice un valor numérico y flotante. Bien. Vamos a ver, Marcelo, si la altura es o no un dato, ya lo charlamos ahora, pero en principio vamos a concentrarnos en la base. Numérico y flotante. Bueno, a ver, ¿es numérico? Sí, es numérico, no nos van a poner un nombre propio como base. Vamos a llamarlo flotante, decimal, real, como ustedes quieran. Flotante. Algo que a ustedes les haga acordar que es un número real, que tiene comas, que no es un entero necesariamente. ¿Podemos decir algo más? Que se carga por teclado. En centímetros cuadrados. Que se cargue por teclado, yo diría que si bien está expresado en el enunciado, para nosotros resolver el problema, que todavía no sabemos si lo vamos a programar, no sabemos, queremos resolver el problema primero, no nos interesa mucho de dónde viene el valor. Eso es un detalle más del programa en sí. Bien. Puede ser por centímetros, no centímetros cuadrados, exactamente, la base va a ser en centímetros. Bien. ¿Podremos decir algo más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Es un número? Sí, es un número. ¿Es entero? No. Vamos a llamarlo decimal, flotante, real, como ustedes quieran. ¿Es una variable? Yo no hablo Python. No sé, no estoy programando nada todavía, así que yo no sé qué significa ese término. La altura, bien, ya vamos a llegar, pero con la base. ¿Es una medida? Sí, es una medida que expresada con un número flotante, está en centímetros, es una medida. A ver, pensemos. Dice que la base va a ser igual que la altura, creo que no dice exactamente eso, Lucía. Ya llegamos a la altura. ¿Podré tener una base de longitud negativa? No, ¿Qué les parece? No. ¿Podrá ser cero? tampoco. Y no sería un triángulo, ¿no? Entonces, podremos decir, a pesar que no, por ahora no lo contraremos, diremos es positivo. Cuando decimos positivo, Luca, ya estamos diciendo que no es cero, ¿sí? Puede ser expresado, como dice Pedro, mayor que cero, puede ser expresado como positivo, ¿sí? Eso significa que es mayor que cero. Bien. Una caracterización que ya nos permite saber cuál es la forma de los datos. Entonces ya tenemos el resultado bastante claro. Ya sabemos qué tenemos que obtener, qué forma tiene lo que tenemos que obtener. Tenemos lo que necesitamos y bueno, ahora lo estamos analizando. Por lo pronto tenemos la base. Ya sabemos qué forma tiene, que no puede ser cero, que no puede ser negativo, que va a ser un número también, no puede ser una letra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos una parte de los datos. Comprobar, lo podemos hacer en otro momento, Luca, pero sí es algo que uno ya tendría en mente, que son ciertas comprobaciones a realizar. Vamos a ver si hay más datos o no. Porque ustedes me dijeron, pará, Jorge, con la base sola no hacemos nada. Si yo les doy un solo lado del triángulo y le digo calculen el área, y ustedes dicen, no podemos. ¿Por qué no podemos? Y bueno, Jorge, porque si yo tengo este área que ustedes me dijeron que la base es esta. Si la altura es esta, el área es una. Si la altura es esta, el área es otra. Si la altura es esta, el área es otra. Entonces ustedes me dirán, Jorge, no se puede. Y justamente lo que estamos haciendo ahora es tratar de ver si para el resultado que necesitamos tenemos los datos. Si nos quedamos solo con la base, nos dicen, ¿puedo calcular el área? No. Bueno, entonces seguramente hay algo más que nos está faltando para poder resolver el problema. Vamos a leer el enunciado, a ver qué nos dice. Y acá nos dice, sabiendo que su altura es igual al cuadrado de la base. Es igual al cuadrado de la base. Acá nos aclara, dice, observen que la altura no es un dato, sino que solo se indica la forma de calcularla de acuerdo a la base que sí es el dato. O sea, lo que nos dice acá es, mira, el dato que yo te voy a dar es la base, ¿sí? Y te voy a explicar cómo calcular la altura a partir de esa base. ¿Bien?
que acá dice la base al cuadrado. Luca me pone un poco de código Python, yo no sé Python. Yo a esta altura, a las 5:14 del viernes, no sé lo que es Python, no sé lo que es programar, me olvidé. ¿Sí? Me van a echar pronto porque no sé programar, pero a esta altura yo no sé absolutamente nada de eso. Ustedes me dirán, está muy mal que yo considere la altura como una base, y bueno, ahí el límite. Podría no ser malo que ustedes consideren, si es un dato que yo en definitiva lo tengo, yo sé cuánto vale. Pero acá nos aclaran específicamente, observen que no lo queremos considerar como un dato, ¿sí? Lo vamos a poner como parte del proceso. Entonces, bien, tenemos la base, la tenemos caracterizada, sabemos cómo conseguir la altura. ¿Qué nos va a estar faltando entonces acá? Yo les voy a agrandar mientras tanto un poco la letra. Calcular el área. ¿Cómo? Calcular el área. Bien, ¿y eso qué sería? Dentro de estos tres componentes que estamos buscando. El proceso. El proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, exactamente, el resultado es este, tenemos los datos, y bueno, ahora hay que procesarlos para poder conseguir ese resultado. Gracias. Tengo la base. Muchas gracias. Tengo la manteca, los huevos para la pasta frola. Perfecto. Yo sé lo que quiero. Ya está. Bueno, ahora viene el tema de cómo transformo esto en aquello, ¿sí? Entonces, vamos a pensar en el proceso. Y acá en el proceso, nuevamente, ustedes tengan en cuenta que lo que están haciendo es tratar de resolver el problema, tratar de describir ese algoritmo. Olvídense de la programación en este momento. Acá no sabemos que existe Python, no sabemos que existe un IDE, un intérprete, nada. Acá estamos tratando de explicarle a alguien cómo resolver este problema. ¿Bien? Como si nos estuvieran pasando la receta de la pasta frola. Vas a agarrar esto, vas a poner aquello, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Este proceso lo podemos considerar por ahora de una forma coloquial, ¿sí? Que después ustedes lo podrán expresar de otras maneras que ya han visto alguna introducción. Pero en principio lo vamos a poner de forma coloquial. Vamos a poner en palabras qué es lo que queremos para transformar estos datos en este resultado. ¿Qué les parece que empezaremos con el proceso? ¿Cómo les parece que empezaremos el proceso? ¿Qué piensan que sería lo primero que yo quisiera explicarle al que lee esto? ¿Qué significa haber resuelto el problema? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tienen que seguir? ¿Podría ser un texto indicando lo que tiene que ingresar? Un texto, guarda que ingresar, ya los datos ya vinieron, ¿sí? O sea, en el proceso claro. Nosotros decimos, ya tenemos disponibles los datos y tenemos este objetivo. Nos dicen, por ejemplo, podemos empezar por el cálculo de la altura, nos dice José Marcos, ¿sí? Lo mismo que nos dice Marcelo. Podemos empezar por calcular la altura. Y como ya había una explicación, ¿cómo calculábamos la altura con la base que teníamos? ¿Qué les parece? ¿Cómo nos decide? Elevando el dato al cuadrado, la base. Elevando la base al cuadrado, exactamente. Y esto que tenemos acá, entonces, podemos empezar a explicarlo y decimos, lo primero que debemos hacer es elevar base, o elevar el valor de base, ¿sí?, al cuadrado para obtener, ¿sí?, para obtener el valor de altura. Bien. Tengan en cuenta que al margen de que yo acá lo puse un poquito en mayúscula, yo estoy usando acá un nombre que ya utilicé antes. Y ahora cuando digo el valor de altura, y luego en el texto cuando yo diga altura, me voy a estar refiriendo al valor ese calculado ahí arriba, ¿sí? No lo piensen en Python, pero sí con una explicación. Podemos ir más allá, porque ustedes dijeron recién, cuando caracterizamos esto, dijimos, guarda que tiene que ser mayor que 0.
podemos aclarar que si bien no lo vamos a hacer ahora, sería razonable hacer ese control. Podemos expresarlo como diciendo algo así, aunque en este caso no lo vamos a controlar, sería deseable que se controlase que el valor de base sea positivo. ¿Bien? Luego, como nos dice Jeremías, se puede hacer base por base, se puede hacer base al cuadrado, que base al cuadrado básicamente es hacer base por base. Uno puede hacer, si quiere, alguna explicación adicional de un paso. No hay problema con que ustedes pongan más detalles. ¿Bien? Pero bueno, hasta acá, lo primero que hicimos fue conseguir el valor de la altura. ¿Necesitamos hacer algo más? ¿O ya le podemos entregar esto como receta a alguien y decirle, ¿sabes qué? Mira, con esto resolvimos el problema. Cada vez que vos necesites calcular el área de un triángulo, lo podés hacer de esta manera. ¿Falta algo más o ya con esto cerramos y decimos, nos autofelicitamos por haber resuelto el problema y se lo entregamos a alguien? Y Agustín dice que multiplicar la base de la altura, lo mismo que nos está diciendo Jonathan, Jeremías y Marcelo, ¿sí? Falta el área, que es nuestro resultado. No vamos a dejar de describir ahora el proceso porque todavía no obtuvimos lo que queríamos, ¿sí? Entonces, decimos, bien, tomando los valores de área, de base y altura, procedemos a calcular el área del triángulo. Perfecto. Y todo el mundo sabe cómo, todo el mundo que lea esto, ¿sabe cómo calcular el área de un triángulo? ¿O les podremos explicar cómo hacerlo? Podríamos explicar cómo hacerlo. Digamos que sea base por altura dividido 2. Tal cual. ¿Por qué? Porque si no lo explicamos, alguien va a decir, ah, la fórmula del área del triángulo, sí, pi por radio al cuadrado. Y ya está. Y bueno, la base pi, la base radio y sacamos cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, como para que sea estricto, que es lo que nosotros buscamos en la definición del algoritmo, una secuencia de pasos que dejen la menor, que no dejen dudas, ¿sí? Vamos a explicar esto. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular el triángulo. El cálculo del área del triángulo responde a la fórmula área, me dictaron ustedes cómo era. Base por altura dividido 2. Base por altura dividido 2. Me dijeron. O sea, todo dividido 2, no la altura. Todo dividido 2. Todo dividido 2. Ahí está. ¿Qué me quisieron decir cuando me dijeron todo dividido 2? La base por altura y eso dividido 2. Ah, ustedes me están diciendo aclararle que tengo que hacer esto. Es. Bueno, dos detalles que quiero marcar acá. Primero, en este caso, olvídense de Python, ¿sí? Pensemos en lo que ustedes ya saben de matemáticas. No es necesario en este caso, porque da lo mismo si dividimos la altura que si dividimos todo juntos. Si fuera una suma es distinta la cosa, pero no importa. No está mal. Ustedes me dicen, mira, yo quiero que primero se haga esta multiplicación. Perfecto. ¿Sí? Olvídense de Python. Lo segundo, para que ustedes se olviden de Python, fíjense que yo acá no les puse un asterisco ni acá le puse la barra de división. A propósito le puse símbolos que nosotros reconocemos de la matemática. ¿Bien? ¿Esto para qué? Es para que ustedes separen de su cabeza que estamos resolviendo el problema. Todavía no hay con nosotros ni Python, ni una computadora, ni programación, ni nada. ¿Bien? Ahora bien, y con esto obtenemos el resultado buscado, si quieren aclararlo, si no, que es altura. Entonces, fíjense que si yo les dijera a ustedes que de repente
en sus pesadillas dicen volvió al secundario y de repente tienen que resolver esto y me dicen, Jorge, ¿cómo hago esto? Yo les paso esta receta, les digo, mira, conseguí este dato, conseguí este resultado, ejecuta este proceso, hace este proceso, en una máquina, no sé, hacerlo en lápiz, hacerlo mentalmente, hacerlo como quieras, hace este proceso y vas a tener este resultado. ¿Me sirve para cualquier triángulo? No, me sirve, primero que tiene que ser triángulos rectángulos, segundo, que esto solo sirve para triángulos donde la altura es el cuadrado de la base, en otros triángulos no, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene el objetivo claro, sabe qué datos puede contar y cuál es el proceso sin lugar a dudas, ¿sí? Entonces uno dice, resolví el problema y le puede pasar esa receta a alguien más, para que ese alguien más lo use. ¿Bien? Fíjense, algunos de ustedes están, no entendí el ejercicio, ya no sé cómo hacerlo, me piden que calcule esto. Y ustedes dicen, mira, vas a tener una base que es así, numérico, esto. El proceso va a ser, lo primero que debemos hacer es elevar la base al cuadrado, obtener esto. Aunque, lo vamos a controlar. Tomando esto, vamos a calcular esto. Listo. Y con esto obtuvimos el resultado que queríamos obtener. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿están confiados que resolvimos el problema? ¿Qué les parece? Sí, este problema sí. Este problema, sí, por supuesto. Fíjense que una de las características de los algoritmos es que una vez que uno resolvió un problema en particular, y lo validó, por supuesto, ese problema ya está resuelto. No lo tengo que pensar de vuelta. ¿Tiene alguien más? Yo tengo que calcular el área de un triángulo que tiene la altura, que es el cuadrado, esto. No lo pienses de vuelta, ya está acá. Ya está hecho, mirá. Ah, qué interesante este procedimiento. Lo mismo que cuando ustedes se guardan la receta de la pasta frola, no están todas las veces que hacen pasta frola pensando en cómo hacerla. Agarran la receta y le dice, bata esto, ponga aquello, páselo al horno, exactamente paso a paso. Porque si eso no es estricto y no les dice, esto se hace en este orden, así, 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 lo más probable es que ustedes puedan tomar caminos distintos. A alguien no le dijeron, se baten los huevos, uno lo bate, el otro no, porque uno me dijo, yo pensé que sí, yo pensé que no. ¿Sí? Bien, ahora sí nuestro problema está resuelto y no hemos tocado una computadora. Pero, como estamos acá para estudiar el algoritmo de estructura de datos y vamos a utilizar Python, ahora sí queremos ir nosotros a resolver esto y meterlo en una computadora que lo resuelva por nosotros, que lo ejecute por nosotros. Bien. Vamos entonces, díganme cuando, a ver, díganme si están viendo ahí. ¿Están viendo una ventana con Windows? Sí, profe. Perfecto. Bueno, les aclaro que yo agrando las letras. Yo sé que ustedes ven bien, pero por ahí están en un celular, en una tablet, yo tengo medio chiquito, entonces trato de agrandar todas las letras lo más posible. Bien, yo acá tengo una instalación de Python hecha desde cero. Yo lo único que hice fue agarrar, descargué PyCharm, PyCharm Edu, doble clic, sin Python, sin nada, y la ejecución, el camino más sencillo que tenía el instructivo. ¿Qué va a pasar? Ustedes van a venir, van a abrir PyCharm, van a abrir PyCharm, y les va a aparecer una ventana parecida a esta. ¿Sí? Posiblemente ya tengan algún proyecto de antes que les figure ahí algo abierto, pero si no, lo primero que tienen que hacer es crear un nuevo proyecto. ¿Qué es un proyecto para nosotros? Un proyecto para nosotros es básicamente como si fuera una carpeta conteniendo archivos Python. ¿Sí? No tiene mucho secreto, es una carpeta que tiene un poquito de configuración y el código que nosotros escribimos. Entonces, nuevo proyecto, que yo les recomiendo que si quieren, no hagan un solo proyecto con 700 archivos adentro de todo el año, porque no van a encontrar nada. A lo mejor les puede servir decir, bueno, hago un proyecto para la ficha 1 y ponen los distintos ejercicios dentro de ese proyecto. A lo mejor quieren hacer un solo proyecto para un solo problema. Está bien también, ¿sí? Traten de que
de no tener demasiados archivos en un solo proyecto, nada más. Después, si es uno por ejercicio o es uno por guía, no es tanto inconveniente. ¿Bien? Bueno, ¿qué significa que van a crear un proyecto? ¿Qué les pide Python? Acá viene lo crítico. Lo primero que le pide acá es location, que es dónde lo van a guardar. O sea, en qué parte de su disco quieren ustedes el proyecto que están por crear. ¿Por qué es importante? Porque ustedes por ahí lo dejan en el lugar, como viene por defecto, con el nombre que viene, y perfecto, ustedes se entienden porque están ejercitando. Van a rendir un parcial, remotamente o presencialmente, o lo que sucede en su momento, y les quedan 2 segunditos para entregar. Se está por terminar el examen, se les corta la posibilidad de subirlo, y empezamos. Profe, no sé dónde lo dejé, no sé cómo se llama, no encuentro el archivo, ¿sí? Y los horarios, los momentos de cierre de las actividades son estrictos. No van a tener 10 minutos más para buscarlo, ¿sí? Entonces, sepan dónde lo guardan y qué nombre le pusieron. ¿Qué estoy explicando ahora? Vamos a pasar a lo que resolvimos recién, lo vamos a programar en PyCharm, entonces les estoy explicando cómo crear un proyecto nuevo y qué atenciones tener. Entonces, aquí en Location, aquí donde está la carpetita, pueden ir y buscar la carpeta donde quieren. Por ejemplo, yo en C/AED. ¿Sí? Y acá le voy a poner el nombre del proyecto, ejercicio 3, pues no me acuerdo el número, pero vamos a ponerle 3. Esto, punto 1, ¿dónde lo guardo? Punto 2, muy importante. Acá PyCharm les ofrece varias opciones. Una de ellas es crear un nuevo entorno usando un virtual env. No. Elijan uno que dice previously configured, o sea, un intérprete que ustedes ya tienen configurado de antes. Ahora, les puede pasar, como sucede acá, que no haya ningún intérprete configurado de antes. Puede pasarles. ¿Qué van a hacer? Van a ir a los puntitos suspensivos de acá. De todas estas opciones, van a elegir el que dice System Interpreter, no Virtual Env, de ninguna manera el que dice Conda, System Interpreter. Y acá van a buscar el ejecutable de Python, que seguramente si lo instalaron todos juntos ya se los va a encontrar solo. Python 3.8, acuérdense que puede ser cualquier Python 3 algo, 3.6, 3.8, 3.9.2. Ok. Entonces, ubicación, donde lo van a dejar. La carpeta donde lo van a dejar. Intérprete configurado previamente, un intérprete válido de Python 3.8, y le van a tildar, si tienen las últimas versiones de PyCharm, le van a quitar este tilde que dice create a main.py welcome script. Quítenselo. Ya después vamos a entender qué significa. Si se lo olvidaron y les crea un poquito de código, borren el código, ¿sí? Pero en principio acuérdense de esas 3 cosas. Ubicación, el intérprete correcto y quitarle ese tilde. Y ahí van a decirle que quieren crear el proyecto. Cuando creen el proyecto, va a demorar unos segunditos. Claro, si te dice que no hay ningún intérprete, Facundo, y lo tenés instalado, andate a los 3 puntitos suspensivos que está al lado de que te dice no hay intérprete y tenés que buscar uno de System Interpreter. ¿Bien? Bien. Esto puede que demore un poquito, puede que acá cuando lo diga indexing y demás les ponga un poquito lenta la máquina la primera vez, pero ya va a pasar. Perfecto. Fíjense que lo que tienen hasta acá es una carpeta vacía. Si yo me voy a AED, está la carpeta ejercicios de 03 que creamos, pero no hay ningún archivo de Python, hay solo un archivito de configuración, una carpeta de configuración. Y dicen, bueno, ¿dónde empiezo a escribir el código entonces? ¿Cómo puedo crear el código si lo único que tengo es una carpeta vacía? Sí había que destildar el create, main, etcétera, etcétera. ¿Cómo creamos un archivo para poder hacer nuestro ejercicio? Botón derecho donde dice ejercicio 3, esta es una opción. New
Y acá viene el otro dato importante, ¿sí? Van aquí, dentro de las opciones de New, y eligen Python File, ¿bien? No elijan el que dice File solo, no elijan el que dice Scratch File, porque después no van a entender por qué no lo pueden ejecutar. Elijan el que dice Python File, ¿sí? Si se equivocaron, pues no pasa nada, va a quedar el archivo ahí y después lo pueden borrar. Pero creen otro que sea Python File, ¿sí? Que es justamente el que tiene el iconito de Python. Ahora, ¿qué nos pide? Nos pide el nombre del archivo .pi. ¿Sí? Lo otro era una carpeta, era el proyecto. Bueno, acá nos pide el archivo en particular. Resolución, por ejemplo, triángulo. Un nombre cualquiera, sin espacios. Bien, traten de que no tenga espacio, en todo caso pónganle un guión bajo como le puse yo ahí. Y traten de no poner nombres que no entienden después qué significa. Bien, no le pongan prueba 1, prueba 2, prueba 3, porque después prueba 1 no saben qué es lo que estaban probando en 1, en 2 y en 3. ¿Sí? Aprietan Enter, esperan unos segunditos y acá tienen ya disponible un área en blanco para escribir su código. Lo que escriban acá ya es código Python. Bien, ahora es donde viene el momento de que ustedes me cuenten qué es lo que recordamos de Python. ¿Sí? Primero, antes que nada, vamos a hacer cuál era la función que les permitía mostrar algo por pantalla, mostrar algo por la consola. ¿Cómo se llamaba? Print, nos dicen perfectamente. ¿Y cómo la usábamos? La usábamos diciendo print, abríamos un paréntesis, ¿y qué teníamos que poner adentro? Comillas, abrir y cerrar comillas. ¿Por qué teníamos que abrir y cerrar comillas? ¿Qué les parece mientras agrando un poco la letra? La variable, si yo quiero saludar, por ejemplo. Si yo quiero saludar a alguien. Claro, porque las comillas nos marcaban cadenas de texto. Bien, entonces, hola mundo desde Python. ¿Sí? Bien, ya llegamos ahora al problema. Si yo quiero ejecutar esto, fíjense, por un lado tiene ese tilde, esta flecha verde de acá, que le hacen clic ahí, lo va a ejecutar y va a ver el resultado ahí. Otra opción que tienen es botón derecho, run, y el nombre de su archivo. Bien, entonces con esto ya estamos listos para poder codificar y ejecutar nuestro programa. Ahora sí, eso era solamente a modo de muestra de que tenemos el entorno listo. Bien, ahora bien, volvemos a cómo habíamos resuelto nuestro problema. Esto no, sino la resolución. Los datos, ¿sí? Eran la base, numérico, etcétera, etcétera. Es lógico que lo primero que hagamos en nuestro programa, no sea el resultado que no lo tenemos, no sea el proceso porque no tenemos los datos, sino que en nuestro programa lo primero que hagamos es conseguir los datos, pedírselos al usuario si hace falta. Vamos a poner primero un pequeño mensaje para que el usuario nos sepa que está trabajando con nosotros, ¿sí? Print cálculo de área del triángulo, como un título del programa. Ahora, ¿qué pasa si no quiero olvidarme para qué era esta línea? O si yo quiero separar un poquito. ¿Tengo forma de escribir algo en el código Python que no sea interpretado por el intérprete? Como notitas al margen. Sí, nos dice Lucía, Laura. ¿Cómo hago? Con lo que llamamos comentarios. Exactamente el numeral. Numeral, ¿sí? Entonces el numeral, todo lo que yo ponga después del numeral, el intérprete lo ignora. Aquí pongo el título del programa. Bien, luego diré captura o carga de datos.
cosa que me permita a mí saber dónde estoy parado, qué estoy haciendo, un poco separadito las partes de mi programa, cosa que cuando yo lo lea el código después, me acuerde qué quise hacer y quede todo más ordenado. O si se lo paso a alguien más al código, que esa otra persona pueda saber qué estaba pensando yo cuando lo escribí y pueda entenderlo más fácil. ¿Bien? Bueno, carga de datos. ¿Qué datos habíamos definido nosotros que teníamos al final? Cuando vemos nuestro propio diagrama, vemos que en datos teníamos a la base. ¿Bien? Perfecto. Y esa base se la vamos a pedir al usuario. ¿Cómo le pedimos al usuario un valor para que él lo cargue por teclado? ¿Cómo, había alguna instrucción, una función, algo que nos permitiera leer? Con input, me dicen todos. Acuérdense que es un error muy común, que es input con N, ¿sí? Como de entrada. Input. Porque no hay problema, todos metemos mal el dedo, pero en Python sí, significa que después hay un problema. Viendo acá en el tipo, ¿sí? Entonces me dicen, base, o el nombre de la variable que ustedes quieran ponerle, algún nombre representativo, es igual. Lo primero que me dijeron no está mal, ya vamos a charlar, me dicen input, y ya charlamos el tema del float. Pero si yo al usuario le hago un input y le quedo aquí tirando el cursor, y no le pongo un mensajito, no va a entender nada. Imagínense ustedes que yo le ejecuto un programa y el programa se queda ahí, les titila un cursor, y ustedes dicen, ¿qué hago acá? ¿Tengo que cargar algo? ¿Estoy esperando? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos para pedirle un dato, pero al mismo tiempo mostrarle un mensajito? Con un texto. Bueno, ese texto va dentro, exactamente, de los paréntesis del input. Entonces, ingrese la base del triángulo. ¿Bien? Dos puntos, un espacio. Que sea float. Perfecto. Ahora viene lo segundo. Cuando ustedes hacen input solamente, eso les devuelve un valor que es del tipo cadena de texto, cadena de caracteres. Es un string, básicamente, un texto. Y ustedes un texto no lo pueden multiplicar, no lo pueden llevar al cuadrado. Entonces necesitan convertir eso que es texto al número que está representado por el texto. ¿Bien? ¿Cómo hacemos eso? Englobamos, atrapamos el input dentro de otra función que puede ser int, puede ser float. En este caso habíamos dicho que iba a ser float. ¿Sí? Float, abrimos un paréntesis y lo cerramos al final. Bien, o sea, por un lado está el input y lo que devuelve el input, que es texto, se lo pasamos a float para que lo convierta a float. ¿Se entiende? ¿Y se entiende por qué hicimos esto? ¿Estamos todos hasta aquí? Bien. Una pregunta, profe, si ponemos input float. Si pones input float, vas a tener el mensaje que va a salir, va a ser cualquier cosa, y el valor que te va a devolver va a ser una cadena. Entonces, no le den vuelta al orden, ¿sí? El input es para que haga la entrada, y eso que entró se lo pasan al float para que él lo convierta a float y les devuelva un float o un int. ¿Bien? Es muy importante no solo que no den vuelta a ese orden, sino que no se olviden del float. Ya vamos a ver qué pasa si nos olvidamos del float. ¿Bien? Perfecto. Bueno. La parte de datos parece que ya está, porque nosotros habíamos definido que el dato iba a ser la base solamente, y habíamos aclarado que aunque habría que comprobarlo, que sea mayor que 0 y qué sé yo, todavía no tenemos las herramientas para hacerlo, entonces aclaramos que no lo íbamos a hacer. Podemos pasar a nuestro procedimiento, o proceso, ¿sí? Proceso. Vamos a leerlo porque lo escribimos nosotros mismos. Aprovechemos lo que nosotros escribimos para ayudarnos. Lo primero que debemos hacer es elevar la base al cuadrado para obtener el valor de la altura. Bueno, vamos a tratar de hacer eso. ¿Qué queremos hacer acá? Elevar la base al cuadrado para obtener la altura. ¿Cómo hacemos eso? Ahora sí en Python. ¿Cómo puedo conseguir que el valor de altura
sea el cuadrado del valor de la variable que se llama base. Perfectamente como nos dice Agustín. ¿Sí? Altura igual. ¿Qué significa? Vamos a crear una variable que se llama altura que vale algo. ¿Qué es ese algo? Es la base, pero es la base elevada al cuadrado. Y había un operador que era la potencia en Python, ¿sí? La potenciación, que eran dos asteriscos juntos. O sea, base asterisco asterisco 2 significa la base elevada a la 2. Si queremos elevar al cubo, a la 3 y así. ¿Bien? Elevar la base al cuadrado para obtener la altura, esto era lo primero que queríamos hacer. Y después, ¿qué más nos dice el procedimiento? El procedimiento nos decía, tomando los valores de base y de altura, procedemos a calcular el área del triángulo. ¿Ok? Entonces, acá vendrá, segunda parte del proceso, cálculo del área. ¿Y cómo calculamos el área? ¿Qué nos decía nuestro propio procedimiento? El cálculo del área del triángulo responde a la fórmula y nos lo está diciendo. Base por altura dividido 2. Pero, guarda que acá nosotros lo explicamos en términos, en símbolos matemáticos. Puso lo que sería una X por un por, puso un signo de división para dividir. ¿Cómo podemos hacer para pasar esto al código Python? ¿Cómo puedo hacer acá área igual a base por altura sobre 2? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? A ver si me dictan ustedes cómo hacemos. Área, me dicen que yo le voy a quitar el acento por costumbre. En Python 3 se puede tener una variable que se llame área con acento, pero preferimos por costumbre no hacerlo. Me dicen igual. Me dicen poner paréntesis. Ok. Base. ¿Qué es base? Base es esta variable de acá arriba. ¿Sí? No puedo ponerle base con mayúscula, no puedo ponerle base con B corta, no puedo ponerle bases, ¿sí? Porque no lo va a encontrar. Tiene que ser la variable que habíamos utilizado antes. Base por la otra variable, que está acá arriba, altura. Base por altura. ¿Puedo hacer esto? Dividido 2, ¿qué les parece? ¿Está bien si yo hago eso así para lo que quiero calcular? No, me están diciendo, ya me están retando. No. Daniel, Agustín me dicen no, Laura me dice que no. ¿Por qué no? Eso es exactamente. No saca porcentaje. Este operador en particular es el operador que nos da el resto de la división entera. ¿Sí? Entonces en Python la división es una barra. ¿Bien? Área igual a base por altura sobre 2. ¿Bien? ¿Ya está? ¿Qué les parece? Nuestro procedimiento dice que el resultado ya lo obtuvimos. Cerramos, entregamos y nos sacamos un 10. Hay que mostrarlo, si que no sirve el programa que no hay que muestra un mostrar el resultado. resultado. Tal cual. Entonces, resultado, y diremos, print, el área del triángulo cuya base es... Fíjense que esto es texto, ¿sí? Yo lo puse entre comillas simples. Yo lo que voy a poner ahora, para que salga el valor de la base, voy a poner la variable base. El área del triángulo cuya base es, todo esto es una cadena. Pongo una coma, le paso el valor de la base, pongo otra coma y continúo con el texto. Es de... ¿Y dónde tengo guardado el resultado? El que yo quiero mostrar. ¿Cómo se llama la variable? Se llama área. Y puedo aclarar que son centímetros cuadrados. Fíjense, esto es texto, va a salir tal y cual como yo lo puse. Por más que acá diga base, esto es texto. Sale como yo lo puse. No hay ningún cambio. Luego de la coma, sin comillas, tengo el nombre de una variable. Acá va a salir el valor de la base. ¿Sí? Comillas simples otra vez. Sale tal cual como lo puse.
esto que no tiene comillas simples es el nombre de la variable. ¿Sí? Incluso fíjense que como acá aclaramos centímetros cuadrados, acá podríamos haberle aclarado al usuario arriba que queríamos que nos cargue algo en centímetros cuadrados como para que él sepa con qué estamos. ¿Sí? En centímetros nomás. Centímetros, otra vez centímetros cuadrados, sí, centímetros para que se convierta en centímetros cuadrados cuando se calcule el área. Muy bien. No hace falta los paréntesis en este caso por el tipo de operación, ¿sí? Pero no está de más siempre aclarar el código. Cuanto más claro quede el código, va a ser mejor. Bien. Vamos a ejecutar esto, porque escribimos mucho código. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ver si nos fue bien o no. Clic acá. Vamos acá. Y fíjense, acá está el título que pusimos y acá está el pedido de que ingresemos algo. Vamos a ponerlo, por ejemplo. Sí, pues en vez de SDE, el texto como ustedes quieran, siempre que sea claro, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, no sé, 5 centímetros de base del triángulo. Vamos a apretar Enter y ahora es el momento de la verdad. Esto puede resultar, puede no funcionar o puede explotar todo si cometimos un error. ¿Cuánta confianza tienen en el código que escribimos? ¿Confianza alta? ¿Media? ¿Baja? 100%. Mucha. Listo, a ver, Enter entonces. Enter. El área del triángulo cuya base es 5, que nos faltó, podremos haber aclarado 5 centímetros, es de 62,5 centímetros cuadrados. ¿Qué les parece? ¿Será razonable? ¿Estará bien? ¿Cómo validamos que eso esté bien? ¿Qué les parece? ¿Cómo podríamos validar que eso esté bien? ¿Habremos codificado bien? ¿Habremos codificado mal? ¿Lo hacemos a mano? Y lo hacemos a mano. A ver, si la base es 5, la altura es 25, porque es el cuadrado de 5. ¿Sí? 5 por 25 es 125. Dividido 2, 62,5. Perfecto. Bien. Salió como nosotros queríamos. Obviamente que no estamos haciendo nosotros, no estamos haciendo validaciones, por ahora las vamos a hacer después. No tenemos las herramientas, pero lo aclaramos de procedimiento. Dijimos, mira, el resultado va a ser un área, va a ser numérica, es numérica, va a ser decimal, 62,5, podría haber sido 62,0, no hay problema. Bien, va a estar expresado en centímetros cuadrados. El dato era la base, que era numérico, que era decimal, perfecto. Bien. Y el resultado salió, se mostró, perfecto, lo validamos. Después se pueden hacer ajustes de interfaz, un titulito mejor, con unos iguales, todo se puede hacer. Pero lo que queríamos hacer, lo logramos hacer. Decime, Franco, ¿levantaste la mano? ¿Ibas a hacer una pregunta? Yo quería Sí. hacer una consulta sobre el espacio ese que queda entre el 62,5 espacio centímetros. Perfecto. ¿Hay alguna manera de eliminar ese espacio o siempre Sí. va a quedar? Sí. Hay dos maneras de eliminar ese espacio que las vamos a ver más adelante. Fíjense que es una muy buena observación del compañero. Fíjense que cada vez que yo pongo una coma acá y pongo texto en print, pongo la coma y pongo otro valor, coma, me pone un espacio. ¿Sí? Eso a veces es cómodo, porque fíjense que yo no tuve que ponerle espacio acá y no quedó pegado el valor. Pero a veces me dice, me molesta ese espacio ahí. Sí se puede eliminar, no lo vamos a ver hoy, pero un poquito más adelante, no mucho más allá, vamos a ver dos maneras distintas de eliminar ese espacio. Por ahora, es importante que comprendamos cómo funciona y nos vayamos aclimatando a PyCharm. ¿Bien? Ahora bien, detalles. Recién charlamos, dijimos, ¿qué pasa si yo me olvido del float? Ahora vamos a romper, ahora que ya resolvimos el problema, ahora que vimos que lo pudimos codificar, que teníamos confianza, lo probamos, anduvo y lo validamos, ya está resuelto para siempre esto, ¿sí? Vamos a romper un poquito en los minutos que nos quedan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nos olvidamos del float? Pasa un montón. Y usted dice, profe, pero sí,
uno está en el parcial, lo apura y bueno, se olvidó, input. Y como Python no es compilado, sino que es interpretado, no nos dice te olvidaste el float. Nos dice acá hay un problema, porque para Python no hay problema si en base se graba una cadena o se graba un número. ¿Sí? ¿Qué creen que va a pasar si yo ejecuto esto? Me olvidé esto. ¿Sí? Entonces, esta base, en vez de ser un float, va a ser una cadena. Marion, bien digo, nos dice, va a tirar error en el resultado. Lucas me dice, explota todo. Díaz dice, torta frita. Yo creo que no vamos a llegar a la torta frita. Puede que llegamos a la parte frita del asunto, pero no a la torta. ¿Sí? Lucas Alter nos dice, explota todo. Línea 11 se interrumpe el proceso, nos dice Agustina. Dice exactamente en la línea 11. Vamos a ver qué pasa. Altura 5. Explota todo. ¿Por qué explota todo? Porque como nos olvidamos de convertirlo a float, lo que se guardó acá es texto. No es un número, no es 5. Es texto, es una cadena que dice 5. Como si fuera un cartel, como si fuera un mensaje. Y cuando yo le estoy pidiendo acá que lo eleve al cuadrado, Python me dice, yo un número te lo elevo al cuadrado. Un texto no sé cómo elevarlo al cuadrado. No tengo idea cómo elevarlo al cuadrado. ¿Sí? ¿Lo puedo convertir en el proceso? Me dice Lucas, sí, lo puedo convertir en el proceso. Yo podría convertirlo acá. Pero lo cómodo para que no, por si lo tenés que usar más de una vez, es que lo conviertas internamente. ¿Float es para números? Sí, float es un número con coma decimal, es lo que llamamos un número coma flotante. Int, Alan, es cuando es un entero, o sea que no tiene decimales. 3, 4, ¿sí? Int te lo convierte a un número entero, float te lo convierte a un número decimal. Y acá fíjense que apareció lo que comentaba Agustina por chat. Ella dijo, va a explotar en la línea 11. Y acá viene el segundo consejo importantísimo para los prácticos parciales, sobre todo para los parciales. Python no les dice solamente, explotó todo, no sé, chao. Ustedes dicen, bueno, pero ¿qué pasó? Python les dice más. No les dice, no, hay un error. Si él nos dice que hay un error, nosotros nos volvemos locos buscando a ver cuál es el problema. ¿Sí? Python les dice, primero, les dice, donde dice type error, les está explicando lo que pasó. Le dice, hay un operador, ¿sí? Este asterisco, que no está soportado para mezclar dos tipos, para mezclar el tipo string y el tipo int. Int sería la base, el 2, que sería la potencia, y el string es nosotros lo que pasamos. Entonces, lo primero que hizo fue explicarles qué pasó. Dice, mira, yo no, este operador, el operador asterisco, no puede tener un operando que sea string, y el otro int. str sí es string o es cadena de caracteres, texto, básicamente. Ya vamos a ver, por supuesto, mucho más detalle respecto a los strings. Pero texto, Daniel, por ahora. Entonces dice, mira, uno de los operandos es un string, el otro es un int, yo no sé qué hacer. Y lo segundo, muy importante que les dice, dice, esto pasó en la línea 11, tal como lo adelantó, creo que fue Agustín. En la línea 11 pasó esto. Entonces ustedes dicen, ¿dónde busco el problema? Y bueno, me voy a la línea 11. De hecho, si ustedes hacen clic aquí, tic, esto lo manda derecho a la línea 11 y dice, acá estuvo el problema. ¿Sí? Por supuesto, la conversión se la olvidaron antes, pero el problema en sí, que fue tratar de hacer la potencia, ¿sí? Lo avisó. En caso que haya más de un error, Alan, sí, ya vamos a ver cómo les avisa eso. Cuando ustedes ponen, Lucía, ustedes ponen input siempre devuelve un texto. Cuando ponen int y cuando ponen float es cuando lo convierten a número. Bien. Entonces acá, float, y no nos olvidamos de cerrar el paréntesis. Bien. Otras cosas que tenemos que tener en detalle. Supongan que ustedes, sí, Jeremías, justamente de donde sacamos van a la semana 1, que dice guía de ejercicios prácticos de la ficha 1,
Acá estamos resolviendo 1, hay 7. Y para cada ficha hay una serie de ejercicios. Otras cosas que nos pueden pasar. ¿Qué pasa si yo en vez de elegir un nombre lindo como base, hubiera querido elegir un nombre como decir, no sé, primer valor? Supongamos. Y entonces yo en vez de base, hubiera querido poner acá primer valor como nombre de la variable. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven a ese nombre de variable? No se puede empezar con números. Exactamente. Acuérdense que para poner nombres de variables, al margen de que es buena costumbre que sea un nombre representativo, minúsculas, todo lo que ustedes ya conocen y van a ir asimilando, además de eso, no puede empezar en número. ¿Qué otra cosa no puede ser? Una palabra reservada. Signos, palabras reservadas. Por ejemplo, no la vamos a utilizar por ahora, pero una de esas palabras propias de Python es if. Entonces yo no puedo decir if float igual a input. El que me está poniendo la línea roja es el amigo PyCharm, que me dice, yo sé de Python y acá hay algo que no parece bien. Pero es PyCharm, ¿sí? Si yo esto lo mando a ejecutar, Python lo va a intentar ejecutar y les va a tirar un error. Y lo otro que no pueden usar acá, o que no deberían usar, no es que el lenguaje no lo permita, y que a veces les pasa, son nombres de estas funciones, print, int, etc. ¿Sí? Me preguntan si puedo poner if con mayúscula. Sí, porque if con mayúscula no es una palabra reservada, porque en Python mayúscula y minúscula importan. Entonces no es lo mismo if minúscula que if con mayúscula. Sería espantoso como código, muy fiero, ¿sí? Porque if, ¿qué significa mayúscula? Sería muy feo, pero es válido, ¿sí? Y otra cosa que es válida, pero les va a traer muchísimos dolores de problema, de cabeza, es que, por ejemplo, ustedes hagan algo como esto. Print igual a 5. No importa qué significa, pero les suele pasar que sin querer se olvidaron, por ejemplo, pusieron print igual a 5 o int igual a 5. Ustedes ejecutan esto, parece que anda todo bien, y de repente el mensaje es inentendible. ¿Por qué falló en la línea acá? ¿Por qué falló en la línea esta? ¿Qué significa esto? No sé. Entonces, tengan mucho cuidado de que sin querer no vayan a querer ponerle el nombre de una variable como algo de este print, float, int, input, porque van a tener problemas para ejecutarlo y les va a costar mucho entender qué es lo que pasó. ¿Bien? Bueno, hasta acá. ¿Han entendido lo que hicimos? ¿Ya saben moverse básicamente por PyCharm, creación de proyectos? ¿Han entendido todo lo que hemos visto el día de hoy? Perfecto. Bien. Por favor, acuérdense que el viernes que viene es feriado. No vamos a tener clases, ni conmigo, ni la clase que sigue después, todo el viernes, lógicamente. Busquen una clase durante la semana que no esté afectada por los feriados. Porque además es jueves y viernes feriado, ¿sí? Entonces, busquen una clase. ¿Cómo lo guardan, Laura? No hace falta. Ustedes codifican y a medida que lo van ejecutando se graba automáticamente. ¿Qué recuadro, Frank? Perdón, Lucas me pregunta por recuadro. El programa que usemos es un programa, una página web que se llama Draw, como si fuera dibujar.io. Bueno, no sé, Lucas, qué recuadro me preguntabas. Fíjense que si yo voy a la carpeta donde estábamos recién, acá está el archivito, y yo lo puedo abrir si quiero con bloc de notas o cualquier otro editor de texto, y ahí va a aparecer el código que hemos ido escribiendo con las modificaciones. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando te aparecen como si fueran errores de ortografía o palabras que no te aparecen? Tenés que ir a File, Settings, buscar acá en la búsqueda
escribir el texto spell, y acá en inspections, decirle que no te haga ese chequeo. Y ahí desaparece de hacer esto. ¿Cómo hago para estar en Linux a la vez que en Windows? Tengo una máquina con Windows aparte y la estoy accediendo remotamente desde Linux. Bien, entonces, 18.05, los libero para que vayan a la clase a la que corresponde. Profe, Sí, ¿me puedo hacer una consulta? Yo trabajo de 9 a Sí. 16. ¿Hay alguna Bien. forma de que alguien grabe la clase de lunes, martes o miércoles para poder verla a la tarde? bien. Nosotros no las grabamos, salvo los videos que se publican el fin de semana con algunos temas del práctico, ¿sí? O sea, al margen que yo grabe la clase, esta clase no se publica. Bien, pero si vos trabajás hasta las 16, justo el miércoles, si la memoria no me falla, hay una clase a la noche, ¿sí? A ver, si no hay ninguna manera que asistas a ninguna por horario, por el problema que sea, fíjate en la publicación de videos en la semana correspondiente, videos publicados por la cátedra en el aula virtual, ¿sí? Si algún compañero tuyo las graba por otro medio, bueno, no hay problema, pero nosotros no publicamos todas las clases, solamente algunas que están ¿cómo se llama? Ajustadas por la cátedra, con cierto formato y demás. Igual yo te recomendaría, si podés, yo sé que es cansador, pero si podés, hay clases a la noche. O sea, Sí, pasando yo las ahí 6 de la estoy tarde. fijando y no hay ninguna, por eso. Son todas, No, a hasta el ver, miércoles inclusive, a la ver. tarde, al menos que haya visto mal. déjame miércoles. ver si no me faltó nada, pero el miércoles, si la memoria no me falla, El miércoles. Pero bueno, hay Eh, cualquier cosa si no un compañero me lo graba. El miércoles a las 9:30 está la clase exactamente. práctica. Profe, 1K11, acá está. Ah, ahí está. 1K11, miércoles de 21 a 35, con el ingeniero Gonzalo Cadena, perfecto. un maestro, y también hay Bien. de miércoles de 21 a 35, 23:05, Ah, yo Gustavo miraba Beck, otro abajo. maestro, así que Listo, es práctico el de no hay arriba. problema. Listo, listo. Genial, gracias, profe. Perfecto. ¿Están liberados entonces? ¿Seguro tienen alguna otra clase? Totalmente liberados, la clase ya terminó. Nos vemos cuando corresponda la próxima clase del 1K15. Chao, profe, muchas gracias. Saludos, que tengan buen Chao, fin de profe. semana y buena semana. Buen fin de semana. Igualmente.